Hay horrores que no necesitan gritar para ser escuchados, que a veces el silencio de un barrio tranquilo puede esconder los ecos de los peores crímenes. En Atizapán de Zaragoza, Estado de México, durante años, nadie sospechó que un hombre común, un vecino amable, siempre dispuesto a ayudar, escondía bajo su piso una pesadilla que desafía toda lógica humana. Su nombre era Andrés Filomeno Mendoza, y su historia no solo estremeció a México, sino al mundo entero. Durante más de 3 décadas, las calles de la colonia Lomas de San Miguel vieron pasar a un hombre solitario, de caminar lento y rostro cansado. Andrés Filomeno era conocido por todos. Don Andrés, le decían los vecinos, un señor de 60 años, siempre con gorra, amable, callado. Algunos lo veían barrer la banqueta, otros lo escuchaban platicar sobre política o fútbol. Nadie imaginaba que, tras la puerta de su casa, se gestaba uno de los crímenes más atroces del México contemporáneo. Era mayo de 2021 cuando todo comenzó a salir a la luz. Una mujer llamada Reina González desapareció sin dejar rastro. Su pareja, Bruno Ángel Portillo, un jefe de la Policía Municipal en el Estado de México, comenzó una desesperada búsqueda que inició con un infructuoso interrogatorio a Mendoza. Se dio entonces a la labor de rastrear las ubicaciones del celular de su esposa y revisar los videos de seguridad pública. Las imágenes lo llevaron a saber que Reina González estuvo cerca de la vivienda de Mendoza, pero no quedaban claros sus últimos pasos. Decidido a confrontar nuevamente a Mendoza, se presentó en su vivienda y, pese a la resistencia y amenazas del hombre, Portillo entró al lugar y lo que encontró ahí cambió su vida para siempre. En el sótano, una pequeña habitación improvisada bajo el piso, las autoridades hallaron algo aún más perturbador: huesos, cráneos, restos óseos de diferentes edades y tamaños. También libretas con nombres de mujeres, grabaciones, fotografías y ropa femenina cuidadosamente doblada. Todo estaba documentado. Andrés lo había registrado todo, como si guardara cada fragmento de su crimen para recordarse a sí mismo lo que había hecho. Cuando fue detenido, Andrés Filomeno Mendoza no mostró resistencia. Caminaba tranquilo, sin alterarse. En los interrogatorios habló con una calma escalofriante, como si estuviera relatando algo cotidiano. Dijo que lo hacía desde los años 90, que había matado a más de 30 mujeres. Aunque nunca se pudo confirmar con exactitud cuántas víctimas hubo, las pruebas forenses estimaron que los restos pertenecían al menos a 19 personas distintas. Su modus operandi era simple, casi rutinario. Se ganaba la confianza de mujeres que trabajaban o vivían cerca. Las invitaba a su casa, las hacía sentir seguras, les ofrecía comida o ayuda. Y entonces el horror comenzaba. Después descuartizaba los cuerpos, cocinaba algunas partes y guardaba otras. Los restos que no podía conservar los enterraba en el suelo de su propia vivienda. Las autoridades encontraron diarios escritos por él donde narraba con frialdad cada uno de sus crímenes. Describía fechas, nombres, detalles y emociones. Esos cuadernos eran su forma de inmortalizar el horror. En una de las notas escribió: «No me gusta que me dejen. Prefiero que se queden conmigo para siempre». Una frase que resume toda la oscuridad que lo habitaba. A medida que los peritos excavaban, el barrio se llenó de policías, reporteros y curiosos. El suelo de la casa de Mendoza se convirtió en una excavación de terror. Día tras día aparecían huesos, dientes y fragmentos humanos. Algunos restos estaban enterrados tan profundamente que los forenses tuvieron que usar herramientas especiales para extraerlos. En total, se recolectaron más de 4.000 fragmentos óseos. El caso de Andrés Filomeno Mendoza no solo impactó por su brutalidad, sino por lo que reveló sobre la indiferencia y el abandono institucional que permitió que un asesino serial actuara impunemente durante tanto tiempo. Vecinos habían reportado ruidos extraños, gritos ahogados, olores insoportables, pero nadie investigó. Nadie pensó que aquel anciano amable fuera un monstruo. La historia de El caníbal de Atizapán recordó inevitablemente a otros casos que estremecieron al país, como el de El sádico de Toluca o El caníbal de la Guerrero. Pero lo que diferenciaba a Mendoza
era la longevidad de su crimen. 3 décadas enteras viviendo entre cadáveres, sin que nadie lo descubriera. Una doble vida tan perfecta que incluso las víctimas confiaban en él. En su confesión, Andrés relató que nunca actuaba bajo el efecto de sustancias o alcohol. Lo hacía plenamente consciente. Decía que sentía una especie de satisfacción, un placer que no podía explicar. A veces cocinaba la carne, a veces la conservaba como trofeo. Sus palabras no tenían remordimiento. Hablaba con serenidad, como si su mente estuviera desconectada del peso de la realidad. Los psicólogos forenses lo describieron como un hombre con rasgos psicopáticos y una personalidad narcisista, con impulsos caníbales derivados de una profunda soledad y resentimiento. Decían que en el fondo, Mendoza no mataba solo por deseo, sino por control. Quería poseer, dominar, inmortalizar. En su universo torcido, las mujeres no se iban porque él las conservaba para siempre. Cuando su caso se hizo público, el país entero se estremeció. Los noticieros mostraban imágenes de la casa, las excavaciones, los restos recuperados. La sociedad mexicana, una vez más, se enfrentaba al rostro más oscuro de su propia realidad, la violencia contra las mujeres, la impunidad y el olvido. Andrés se convirtió en símbolo del horror cotidiano que puede esconderse tras la puerta de cualquier vecino. En las audiencias judiciales, el caníbal de Atizapán aparecía con cubrebocas, el cabello blanco y las manos esposadas. Miraba al suelo, no hablaba, solo escuchaba cómo se leían los cargos: feminicidio, canibalismo y profanación de cadáveres. Fue sentenciado a cadena perpetua. Pero incluso tras las rejas, su nombre seguía resonando en los pasillos del miedo colectivo. En la reconstrucción de los hechos, los investigadores determinaron que muchas de las víctimas de Mendoza eran mujeres vulnerables, vendedoras, amas de casa y trabajadoras de bajo ingreso. Mujeres que, en una sociedad marcada por la indiferencia, desaparecieron sin que nadie las buscara con urgencia. Eso fue lo que permitió que su rastro se borrara tan fácilmente. Las grabaciones halladas en la casa de Andrés mostraban imágenes perturbadoras. Algunas eran videos, otras simples fotografías. En ellas, él aparecía posando junto a las víctimas, como si quisiera inmortalizar el instante en que aún respiraban. Esas pruebas reforzaron la teoría de que su crimen no era impulsivo, sino meticulosamente planeado. Mientras tanto, la casa del horror fue resguardada por las autoridades. Nadie más volvió a entrar. Los vecinos, traumatizados, comenzaron a evitar pasar frente a ella. Algunos pedían que fuera demolida, otros querían que se convirtiera en un sitio de memoria, para que nadie olvidara lo que ahí ocurrió. Pero con el tiempo, el silencio volvió, como si Atizapán quisiera enterrar su propia pesadilla bajo el cemento. Lo más perturbador de todo es que, hasta el final, Andrés Filomeno Mendoza nunca mostró arrepentimiento. Cuando los reporteros le preguntaban por qué lo hizo, solo respondía con frases vagas. En su mente, sus actos eran una forma de justicia retorcida, una manera de castigar el abandono que sentía. En la misma calle donde los niños jugaban, donde los vecinos se saludaban con cortesía, donde nadie imaginaba que bajo sus pies yacían los restos de decenas de mujeres, la realidad superó cualquier ficción. En Atizapán, el infierno no estaba oculto en la oscuridad de la noche, sino bajo una casa cualquiera, habitada por un monstruo que nadie quiso ver. Los investigadores aún analizan los cuadernos de Mendoza, buscando patrones, símbolos o señales que puedan explicar cómo logró mantenerse invisible por tanto tiempo. Pero quizás no haya una explicación racional, porque hay cosas que no se entienden, solo se temen. Algunos restos fueron identificados mediante ADN, pero muchos otros permanecen sin nombre. En ese sótano, entre las sombras, hay historias que jamás se contarán. Vidas que terminaron sin justicia, atrapadas para siempre en el silencio de una casa que guarda más secretos que palabras. Andrés Filomeno Mendoza era un rostro más en la multitud, un hombre que saludaba, que compraba tortillas, que hablaba con los vecinos. Nadie sospechó que tras esa mirada cansada había un abismo. Y tal vez eso sea lo más aterrador de todo, que nunca se puede saber de quién te rodeas, que a veces el mal más puro no necesita disfraz, ni oscuridad,
ni locura, solo necesita tiempo y silencio. Imagina cuántas verdades aún siguen enterradas en las calles que creemos seguras, historias que esperan ser contadas y rostros que el tiempo ha intentado borrar. Suscríbete a Expediente Mortal, donde cada semana desenterramos los secretos más oscuros de la mente humana. Porque en este canal, la verdad siempre termina saliendo a la luz.